El video que verás a continuación presenta eventos que pueden afectar tu sensibilidad. se recomienda discreción. Todos tenemos un género de películas que nos llama la atención. El mío es el fan footage o metraje encontrado, en la que utilizan una cámara durante toda la película, donde se obtiene un punto de vista más realista, donde los screamers o saltos a la pantalla no se hacen esperar y casi siempre terminan muriendo todos los personajes. En esta ocasión le toca el turno a Project MK una película donde se nos advierte que quizá detrás de la vida cotidiana existen fuerzas malignas moviendo los hilos de nuestro destino. Sin más dilación, Project MK resumen y explicación. Escrita y dirigida por Gerald Robert Waddell y lanzada en abril del año 2025 en la plataforma Screambox, Project MK nos cuenta la historia de Tim, quien busca desesperadamente respuestas para el extraño fallecimiento de su hermano, lo que comienza entonces siendo la grabación de un documental sobre el dolor, la pérdida y la culpa. Termina por convertirse en un abismo sin fondo, repleto de secretos oscuros, al cual nuestros protagonistas mirarán directamente y el cual, para su horror, les devolverá la mirada. Empecemos. Todos recuerdan a Sean como una persona amable, cariñosa, divertida y confiable. Una de sus mayores cualidades era su curiosidad. Siempre estaba inventando algo, siempre se le veía con un libro en la mano. Quería aprender, quería descubrir la verdad que existe más allá del mundo material. Hablar de Sean era hablar de alguien para quien la vida suponía un completo placer, una absoluta aventura. Por esa razón, nadie pudo entender por qué hizo lo que hizo. God gave him to us for only a moment. And when the time came, God called him home. Entre todos los que se preguntan qué ocurrió con Sean, se encuentra su hermano Tim. A medida que iba creciendo, ambos compartieron su amor por las historias. En su infancia, creaban películas caseras que en la actualidad se conservan como un documento de la buena amistad que experimentaron. Sin embargo, durante la filmación de una de ellas, Sean estuvo a punto de perder la vida cuando una cuerda del decorado se enredó en su cuerpo. Desde ese incidente, Tim juró que nunca abandonaría a Sean, sin importar las consecuencias. No obstante, falló a su promesa. El 27 de septiembre del 2013, a las 9:33 p.m., ignoró una llamada de Sean, la última que haría. Una hora después, su hermano decidió dejar este mundo por mano propia. El siguiente es el mensaje que Sean dejó en el buzón de Tim. Fractures are getting worse. I tried to stop it, but it wasn't enough. So alone, so hungry, so full of hate. They found us. We earned it. Whatever happens, whatever they say, please know I tried. I tried. But I'm tired. A partir del incidente con su hermano, Tim se ha volcado a la tarea de crear un documental sobre lo ocurrido. Para él, que Sean usara su propia vida no tiene ningún sentido. His death doesn't make sense. Look, if Sean was crazy or depressed or whatever, there'd be some sort of precedent, right? Some sort of sign. People don't go crazy like that overnight, okay? They just don't. He found something, okay? And I believe they killed him over it. Don't you want to find out the truth? Don't you want to find out who did this? En verdad, el documental comenzó como un regalo para sus padres. Tim quería grabar la ceremonia y el funeral, pero poco a poco, mientras hablaba con los amigos de Sean, iba descubriendo más incongruencias en la versión oficial. Lo único en que todos concuerdan es que Sean se fue alejando poco a poco, hasta que fue solo una sombra de lo que antes era.
Conocer la realidad de los últimos días de su hermano hizo que el corazón de Tim se rompiera en un mayor número de pedazos. Mientras intentaba comprender qué estaba pasando, se dio cuenta de que sus padres, apenas terminado el entierro, decidieron tirar todas las cosas de Sean. Al revisar, la confusión de Tim creció mucho más. De inmediato, decidió rescatarla sin saber muy bien qué podría sacar de todo ello. Lo único que sabía era que nadie intentaba dar con la respuesta real de lo ocurrido. Ni sus padres ni la policía, nadie. Aquello sería su proyecto personal. Él llegaría al fondo de todo. Lo primero que hizo Tim fue rebuscar en el teléfono de Sean. Al poco tiempo, pudo ingresar en él. Los videos que el joven grabó lo mostraban en diferentes etapas de un proyecto desconocido. Sean, junto a su computador, intentando descifrar una extraña grabación. Sean mostrando las heridas que el proyecto le está dejando. Sean probando una máquina extraña. Sean perdido en la locura. Al parecer el joven quería invocar algo utilizando una onda de frecuencia específica. En medio de su búsqueda, se topó con Nicole, una antigua amiga. Ella parecía saber el objetivo de Sean, aunque él no quiso escucharlo. Todo lo que quería era detener a aquello, librar al mundo de su poder. En septiembre 27 del año 2013, 3 horas antes del incidente con Sean, este intentó por última vez cumplir con su plan. Los metrajes de su hermano dejaron a Tim con más preguntas que respuestas. ¿Qué intentaba conseguir? ¿Qué era la máquina que construyó? ¿Qué era aquello que apareció en el círculo de piedras? Y sobre todo, ¿qué le pasó a Sean y por qué estaba tan asustado? Cuando intentó hablar con sus padres, Tim se dio cuenta de que ninguno de los dos quería discutir lo ocurrido. Cada uno manejaba el dolor a su manera, aunque ninguno parecía comprender en qué se encontraba sumergido Sean. La escena en el video de Sean se desarrollaba en la casa del árbol de su infancia, pero Tim, por extraño que parezca, no logró dar con ella. Entonces, decidió comunicarse con la única persona que vio a su hermano en su día final. Nicole parecía aterrada de recibir una llamada desde el teléfono de Sean. Tras comprender que era Tim quien llamaba, decidió encontrarse con él al día siguiente. Ella y Sean eran muy buenos amigos durante la secundaria. A principios del año 2013, ambos volvieron a reencontrarse y por una temporada pasaron tiempo juntos. Sin embargo, ella se ocupó en sus clases y él comenzó a alejarse. Project MK-Hex and shadowy government conspiracies were all Sean ever talked or texted about. A secret government project about mind control or a quote-unquote nightmare machine. And he sent me links, but they didn't work. And then he started to say stuff that was kind of scaring me. Según la joven, Sean actuaba como si no fuera seguro hablar, casi como si alguien o algo lo observara. Un día, de la nada, él llamó pidiéndole un favor. Necesitaba digitalizar una cinta de video, y ella era la única con los medios para ayudarlo. Nicole no se fijó muy bien en el contenido de la cinta. Al parecer se trataba de una suerte de experimento antiguo, aunque el material estaba corrupto. Ella lo dejó solo mientras iba a clase, y al volver no lo encontró más. Esa fue la última vez que lo vio, hasta el día en que terminó con todo. Al darse cuenta de las intenciones de Tim por crear un documental, la joven decidió unirse a él. En la entrevista que le hace a Tim, habla del mensaje que su hermano le dejó. Lo más extraño no era su contenido, sino que al poco tiempo había desaparecido. Si él no lo borró, definitivamente tuvo que hacerlo. And that's the thing, Nicole. Every time I look for MK-Hex, every time I try to independently verify my brother's, his box of nightmares, every Google search, I come across something for a moment, and then it's gone. It just disappears. It's like someone's trying to delete every trace of whatever this is, MK-Hex, off the internet. It's like they're covering it up. And Sean was afraid of someone.
Para Tim, su hermano dejó un rastro para descubrir el misterio detrás de MK Hex. En el peor de los casos no encontrarían nada, y eso demostraría que Sean había perdido la cabeza. Aunque esa opción es imposible para Tim, su hermano podía hacer demasiadas cosas, pero no un demente. Es demasiado extraño que él estuviera investigando un misterio relacionado con un programa secreto del gobierno y luego, tras dejar misteriosamente este mundo, toda su investigación desapareciera. Aquello no tiene sentido. Para averiguar la verdad, Tim y Nicole tuvieron que recopilar los archivos de Sean, los cuales abarcaban dibujos, 3 cintas de cassette, un mini DV, un disco duro, 26 fotos de una cámara desechable, 13 de ellas expuestas y 12 sobreexpuestas, una cinta VHS y un cuaderno. Según la investigación de Sean, el proyecto MK Hex se creó a partir de los disturbios civiles de los años 60 en los Estados Unidos. En ese momento, el gobierno comenzó una investigación para conseguir el control mental masivo, combinando técnicas de hipnosis, mensajes subliminales y lo último en tecnología de radiodifusión. Los investigadores de MK Hex realizaron experimentos secretos en ciudadanos estadounidenses, en universidades, hospitales y a través de las emisiones televisivas nocturnas. Para su desgracia, el experimento nunca funcionó. En lugar de controlar las mentes, MK Hex infectó a las personas con horribles pesadillas, locura y ataques de todo tipo. Al ver que el proyecto era un fracaso, el gobierno decidió cerrar toda investigación y ocultar las pruebas de que algún día existió. Project MKX is still out there, lurking in the darkest corners of the internet, saved by an unseen group for reasons unknown. Some say that if you go looking for Project MKX, you won't find it. Instead, Project MKX finds you. El problema es que Tim, al intentar hacerse con alguna prueba del proyecto MK Hex, no pudo dar con ella. Oficialmente no existe, y ni las búsquedas más minuciosas en la red pueden dar con algo relacionado. Pese a ello, Sean pudo recopilar un gran número de pruebas antes de su muerte. Sin embargo, ¿por qué se obsesionó tanto en primer lugar? Sus amigos lo recuerdan como una gran persona. Aunque tenía problemas, como todos, nunca dejaba que estos intervinieran en su vida. Además, era la clase de persona con la que se podía confiar, sin importar lo que pasara. Al volver a los suburbios de Los Ángeles, después de su primer año de universidad, encontró que todos sus amigos se hallaban ocupados en otras cuestiones. De esa manera, la mayoría del verano la pasó en casa de sus padres. Ambos lo recuerdan con mucho amor. Por eso a ellos tampoco les parece lógico lo que ocurrió al final de su vida. Lo que Tim pudo averiguar tras ver el cuaderno de Sean fue que su introducción a MK Hex sucedió poco a poco. Primero una anotación, luego una pregunta, luego una publicación en algún foro sobre conspiraciones gubernamentales. Más preguntas, ninguna respuesta. Al poco tiempo, Sean notó que todo lo que encontraba en internet desaparecía. Todo ello lo escribió en su cuaderno hasta darse cuenta que, detrás de la desaparición de la información, había alguien. Pero, ¿quién? Para responder a esa pregunta, Sean inventó su propia teoría de la conspiración. Sean wasn't the kind of person who believed in conspiracy theories. Tonto. Sean no hablaba de otra cosa que del proyecto MK Hex. Para él todo estaba relacionado con otro programa secreto del gobierno, el MK Ultra. A partir de 1953, la CIA intentó utilizar técnicas de control mental para crear el espía perfecto. MK Hex sigue el patrón de criptónimos de la CIA para nombrar proyectos secretos. MK sería la designación del proyecto. Al investigar el significado de Hex, Tim se llevó una sorpresa. But the meaning of hex, or hexa, is even stranger. In English, a hex is a curse. In German, hexa means witch, or hag, the folklore version of sleep paralysis. This led Sean to wonder if Project MK Hex was somehow created by ex-Nazi scientists from Operation Paperclip who combined ancient occult knowledge with advanced hypnosis techniques to create the ultimate psychological weapon.
Entre las notas de Sean también había un listado con supuestos sitios de internet que se mantenían pese a la información que guardaban. Algunos de ellos eran el enclave exoherético, el cual fue cerrado cuando sus usuarios comenzaron a investigar teorías de la conspiración. También estaba Justice for Judson, una página de los años 90 sobre un hombre desaparecido en los años 70. Y por último, Black Budget Compendium, un directorio de carpetas con archivos desclasificados de proyectos secretos del gobierno. En esta página, Sean encontró fotos etiquetadas como Sujeto 23. Aquella fue la primera pista real de que MK Hex no era una mentira. Una vez halló esa información, el joven quiso subirla a la red con la esperanza de que otras personas lo ayudaran con su investigación. El resultado fue el esperado. Cada vez que creaba una publicación, de inmediato era borrada. Someone noticed. Someone found him. Para julio del año 2013, la obsesión por MK Hex se volvió patológica. Sean comenzó a encerrarse más y más en su casa. Ni sus mejores amigos, ni sus padres conocían la causa de que esto ocurriera. Al poco tiempo, Sean comenzó a recibir paquetes extraños de una fuente anónima. Él nunca supo cómo consiguieron su dirección, y la única pista del remitente era un extraño símbolo en uno de los sobres. El 3 de julio recibió un VHS con una antigua grabación de un interrogatorio policial. En él aparecía Henry Baker Judson, el hombre desaparecido por el cual se creó Justice for Judson. En el interrogatorio, Henry confiesa que veía visiones sobre experimentos que no recuerda. Sin embargo, agradece a los policías por haberlo capturado antes de que hiciera algo de lo que podría arrepentirse. I don't know what you think I did to Allison and Brett and Tony, but it was not my fault. They got into my goddamn head, man. Tras esto, Sean comenzó a recibir dibujos extraños, todos aparentemente similares, a pesar de que claramente habían sido realizados por diferentes personas. Luego, llegaron 26 fotos de cámara desechable. Él las bautizó con el nombre de Vacaciones de Primavera del 99. Los 3 cassettes que llegaron después contenían la grabación de un hombre que describía las pesadillas que estaba teniendo. Más tarde, recibió un mini DV al cual tituló El experimento de Chicago. En él se puede ver a una mujer llamada Miriam Yields. Aunque al principio solo se muestra a la joven estudiando, al poco tiempo parece que algo la ha afectado profundamente. Por último, Sean recibió un viejo disco duro repleto de videos realizados por una madre bloguera alrededor del 2010. Al principio el joven no sabía qué relación tenía toda esa información con el proyecto MK Hex. Unos meses después, las conexiones comenzaron a aparecer y con ella una narrativa. En el video del interrogatorio de Henry, este confiesa que participó en un experimento liderado por un científico ex-nazi, el Dr. Teufel. Según él, todo lo relacionado con ese estudio era extraño. Debía haber diferentes pantallas con películas que realmente no eran películas, y luego venía la inconsciencia, algo parecido a despertarse de un sueño, pero mucho peor. La confesión de Henry podía ser una prueba de que el proyecto MK Hex se desarrolló secretamente en el suelo estadounidense. Por su parte, en los videos que tiene protagonizados por Miriam Yields, la joven habla de haber encontrado una serie de túneles que datan de la Guerra Fría. En su exploración, Miriam dio con una máquina muy parecida a una computadora, pero que utilizaba tubos catódicos. Aunque no pudo investigar más, asegura que volverá a ese lugar para averiguar todos sus secretos. Unos días después, la joven volvió al extraño paraje. Lo que encontró allí la dejó sin palabras. Al ver el video de Miriam,
Miriam, Sean concluyó que la joven halló la máquina de pesadillas utilizada en el proyecto MK-Hex, aunque su investigación lo llevó un paso más allá. Existían dos rumores. El primero, que hablaba de extrañas emisiones televisivas nocturnas en pequeños pueblos estadounidenses. El segundo aseguraba que un video con la grabación íntegra de MK-Hex se subió a internet. Lo más extraño era que las personas que habían visto el video no recordaban nada de su contenido. Tras su experiencia en los túneles, Miriam se encontró complacida. Para ella, lo ocurrido le ayudó a abrir la mente y estaba ansiosa por volver. Sin embargo, poco a poco comenzó a convertirse en una adicta a MK-Hex. Visually record neuromodular deployment mechanism of Phobos machine had failed. As if something prevents it from going on tape. Sound record successfully. Para Sean, MK-Hex incorporaba técnicas de ondas cerebrales para hipnotizar a sus espectadores, aunque ignoraba el motivo de ello. Lo que sí sabía es que todos quienes vieron el video experimentaron los mismos síntomas, los cuales empeoraron con la exposición repetida. Lo que comenzaba entonces como una amnesia inicial tras el video, daba paso a una sensación de tener la mente abierta. Luego venían las pesadillas. Lo más extraño de todo es que la misma pesadilla se repetía en todos los afectados. En las cintas de Tacoma encontró la respuesta. El hombre que contaba sus pesadillas narra que durante el sueño se encontraba en un lugar misterioso. A lo lejos un resplandor se alzaba. Él sabía que algo lo llamaba en el horizonte, pero también sabía que una presencia extraña lo perseguía, al igual que a varias personas que estaban con él. Luego de correr un buen tramo, llegaban a un valle coronado por una antigua pirámide repleta de cuerpos, y aunque intentaba llegar a lo más alto, era incapaz de hacerlo. La sangre adornaba los escalones y él no podía subir, hasta que una noche logró hacerlo. I flipped and my eyes just for a moment looked out across the valley, and I saw these impossible, insane things dancing in the sky, and they're singing to the glow. Una vez los sueños se volvían recurrentes, llegaba la paranoia. Miriam documentó su caída a la locura a través de sus videos. His blog is going to be a little different. Incluso los videoblogs de la madre bloguera comenzaron a convertirse en algo más y más turbio. En ellos, la mujer aseguraba que en su casa había ingresado un intruso, quien, además de desordenar el lugar, clavó cuchillos en las fotografías familiares. Esta actitud concordaba con las de las víctimas de MK-Hex, quienes experimentaban lagunas mentales que les impedían recordar grandes porciones de sus días. Henry vivió en carne propia cada uno de estos síntomas. They began to follow me. If I walked by a TV, I would hear that high-pitched whine, and then broadcast whatever it would start playing. But Brett was mad about the TV, but I had to smash it, okay? I had to destroy it. Con la infección de la mente, sus cuerpos no tardaron en decaer. Tanto Miriam como la madre bloguera comenzaron a sufrir profundos padecimientos. It's the weirdest thing. I've been testing out a new makeup regimen for the exhausted mom. You know who you are, and hopefully Sean también descubrió el fin último de la infección de MK-Hex. Aquellos que veían el video estaban irremediablemente condenados a ser parte de los designios del ser que se escondía detrás de MK-Hex. The sacrifices, they open the gate, and the nightmares will be born anew in this world. Please believe. God damn it! Don't you see that every moment we are in here is another moment they are out there? Para Henry, los culpables de todo eran unas criaturas llamadas los aberrantes. Estos seres fueron quienes los obligaron a cometer los crímenes por los cuales estaba siendo interrogado. También fueron ellos los que buscaban reclamar a la madre bloguera.
En este caso, la infestación buscaba solo una cosa: el resto de videos, por alguna razón, resultaban imposibles de verse. Tal parece que algo no los dejaba reproducirlos. De vuelta a las notas de Sean, a finales de agosto, el joven escribió: "Me ha encontrado". Tras ello, las anotaciones del joven se volvieron erráticas. Varias páginas de sus notas han desaparecido y las que quedan solo muestran información inconexa. Para Tim, su hermano encontró MK Hex y terminó por infectarlo. Con la infestación llegó la paranoia. Sean creía que estaba siendo perseguido, aunque no por el gobierno. En sus notas se ve una y otra vez los aberrantes de Zadghul. Este era un antiguo culto acadio centrado en la adoración del dios Zadghul. Para Sean, ellos eran los culpables, las mentes maestras detrás de MK Hex. Si su objetivo era traer de vuelta a Zadghul, al parecer Sean intentó por todos los medios impedirlo, hasta que ya no pudo más, terminando con él mismo. Tim intenta buscar respuestas a través de sus padres, aunque ninguno de los dos parece querer hablar sobre lo ocurrido. Los amigos de Sean tampoco saben nada sobre MK Hex o la investigación en la que estaba sumergido. Con el paso del tiempo, la obsesión de Sean se convirtió en la obsesión de Tim. Él entiende que tener esta gran cantidad de información y que aún falten los puntos más cruciales es frustrante. A pesar de esto, lo que realmente le preocupa es estar viendo patrones donde no los hay. Sin embargo, Nicole lo convence de continuar un poco más con la investigación. Debido a ello, Tim entrevista de nuevo a sus padres. Su madre parece hallarse en la frontera de la locura. La pérdida de su hijo ha sido demasiado grande, por lo que es incapaz de dar información relevante para el documental. El padre se encuentra en estado de negación. No quiere saber nada al respecto, mucho menos las insinuaciones de Tim de que todo lo ocurrido es culpa de ellos dos. De repente, todo tiene sentido para Tim. Lo sucedido con Sean no fue más que el producto de una enfermedad maltratada por sus padres. Aquello hizo que se obsesionara con MK Hex y esa fue la causa de que terminara con todo. El dolor que siente Tim hace que busque culpables en cualquier parte. Sus padres e incluso Nicole se convierten en víctimas de sus reproches. Esto hace que ambos se enfrasquen en una gran discusión. Ella le confiesa que el motivo por el que se alejó de Sean fue porque él quería que ambos tuvieran una relación, pero ella solo quería ser su amiga. Luego de ese rechazo fue que el joven comenzó a alejarse de todos. A partir de ese hecho inició a obsesionarse con las teorías conspirativas y luego ocurrió lo peor. Ese es el punto final de la relación entre Tim y Nicole. Del mismo modo, sus padres quieren que Tim desaloje su casa. Su presencia, sus acusaciones han hecho que la relación entre ellos se fragmente de manera irremediable. De esa forma, Tim se encuentra solo, únicamente ligado a su familia por la obsesión de su hermano. Todo parecía terminado hasta el 21 de diciembre del 2013 a las 3:33 am. Hello, Sean. I can't hear you, Sean. What? Is there something? Tras esta extraña llamada, Tim comienza a escuchar un ruido que proviene desde el patio de la casa de su amigo. Al investigar, descubre la prueba de que su hermano no había perdido la razón.
Lo más misterioso de todo es que a la mañana siguiente volvió al mismo lugar y no encontró nada, salvo la cinta de Sean en la última noche de su vida. Aquella era la única evidencia de que el proyecto MK Hex era real. Tim se dio cuenta de que era incapaz de recordar cómo la obtuvo, aunque la sensación de irrealidad permanecía en él. Al poco tiempo, al igual que su hermano y todos los que tuvieron contacto con MK Hex, también comenzó a tener pesadillas. Consciente de que continuar la investigación de Sean era la única forma de encontrar una respuesta, decidió contactar de nuevo con Nicole. Ella no quería saber nada de él, pero al enterarse del descubrimiento de Tim, decidió darle otra oportunidad. Nicole le ayudó a decodificar la cinta de Sean. Lo que vieron en ella los aterró. Tim y Nicole saben que deben hacerse con toda la investigación de Sean, la cual está en casa de un amigo de Tim. Sin embargo, al ir allí, lo que encuentran está más allá de su comprensión. Al parecer, MK Hex ha dado con ellos y no los dejará ir sin luchar. De aquella pesadilla logran escapar por poco, una vez a salvo. En el departamento de Nicole, la joven descubre que el Dr. Teufel, al quien Henry mencionó en su interrogatorio, de hecho, era un científico de la SS y se encuentra recluido en un centro médico no muy lejos de su ubicación. De inmediato ambos deciden dirigirse hasta el lugar, pero en el camino, MK Hex atrapa a Tim. But I must do because I've seen it. We offend it. Take some time because Lord Kasaku has come. And Este episodio le hizo comprender a Nicole que era crucial dirigirse hasta la policía y contarles todo lo ocurrido. Al llegar allí, el agente que lo atendió no les quiso creer. Para él era otro par de entusiastas de los True Crimes, por lo cual debían salir de la comisaría sin complicación antes de que los arrestara. No obstante, MK Hex sabía que se encontraba ante una oportunidad única para terminar con la investigación. La huida de la comisaría es desesperada, aunque tras pelear con los agentes, pudieron escapar con solo unos rasguños. Sabiendo que no tiene otra oportunidad, Nicole decide que la única manera de dar a conocer la verdad es mediante el documental. During the Cold War, the government tried to create some kind of mass mind control device project, MK Hex. No, I gotta finish. Project MKX. The government failed to control minds in the way they wanted to. Instead, they created a nightmare machine. They opened a door to something unbelievable, something that wants us dead, something that is using MK. Nicole! Won't you let me? Tras la interrupción de MK Hex, Tim despierta para descubrir que Nicole dejó este mundo. Al parecer, él fue el culpable de aquello y por lo visto no recuerda nada.
perdido y aterrado. Tim decide que lo mejor es volver a casa de sus padres. Los tres se reencuentran, se piden perdón, deciden dejar todo atrás y continuar como una familia unida. Pero Tim sabe que aquello será imposible. MK Hex, o el ser que se esconde detrás, no lo dejará ir. De hecho, su tortura apenas acaba de empezar. Ante el televisor de la casa, MK Hex le muestra la verdad que quiere que vea. Al parecer, la noche en que su hermano terminó con todo, Sean llegó a casa con la intención de oprimir a sus padres. Ellos, al ver cómo su hijo estaba preso de la locura, decidieron defenderse. Oh God. Oh God. No, 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 no. No, no, no. En la versión que le mostró MK Hex a Tim, su hermano no terminó con todo por sí mismo. Fueron sus padres los culpables y luego ocultaron todo. Por eso se sentían tan mal por lo ocurrido. Por eso no querían a Tim realizando un documental, indagando. Por eso él debía hacer algo. Don't do anything stupid. Tim? Tim? Come up here. Tim! Tras el crimen de sus dos padres, la locura por fin ha invadido la mente de Tim. Aunque sabe que hizo lo correcto, una sensación de profunda culpa llena su mente. ¿De dónde proviene? ¿Es acaso un efecto secundario de hacer justicia? La respuesta se la da MK Hex en un nuevo video. En la nueva versión, Sean estaba a punto de ser poseído por la entidad. En ese momento, antes de hacer mal a cualquiera de sus seres queridos, decidió que lo mejor era acabar con todo. You offend me! Ese fue el lugar donde lo encontró su madre. Esa fue la realidad, y no lo que MK Hex le hizo creer a Tim. Por Dios, ahora todo tiene sentido. MK Hex me utilizó, tal como a Sean y Tim, igual que a Miriam, Henry o la madre bloguera. Nos usó a todos. Hizo que cada uno escuchara la canción. Los infectó. Me infectó a mí. Ahora todos estamos reproduciendo el video. Lo siento. Esto no debería existir. Lo siento. No mires. No creas nada de lo que acabas de ver. Todo es ficción. No existe. No es verdad. No puede hacerte daño. Deja de escuchar. Apaga tu dispositivo. Explicación. ¿Cuál es la verdad que existe detrás de la cinta dirigida por Gerald Robert Waddell? Según la historia que nos cuenta, durante la Guerra Fría, el gobierno de los Estados Unidos inició un programa encubierto con la intención de crear una herramienta de control mental masivo. El programa contó con la colaboración de científicos traídos a Estados Unidos mediante la operación Paperclip para combinar técnicas avanzadas de hipnosis, programación neurolingüística, entrenamiento cerebral mediante audio, secretos arcanos del ocultismo y tecnología de transmisión para construir la herramienta psicológica definitiva. Este proyecto fue denominado como MK Hex. Los investigadores realizaron experimentos en estudiantes universitarios, pacientes de hospitales y a través de transmisiones nocturnas dirigidas a civiles en pequeños pueblos de todo Estados Unidos. Sin embargo, en lugar de construir un dispositivo de control mental, crearon la máquina de pesadillas que infectaba a los sujetos con sueños terribles y locura, provocando incidentes que fueron rápidamente enterrados por el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados en los medios de comunicación. El proyecto MK Hex fue entonces cancelado, sus hallazgos destruidos
secretos y su peligrosa tecnología descartada. Sin embargo, al poco tiempo, surgió el rumor de que el video MKHex fue subido a la red profunda. Se dice que, si buscas el proyecto MKHex, no lo encontrarás. En cambio, el proyecto MKHex te encontrará a ti. De esa manera es que Sean Wilson llegó hasta él. Tras terminar con todo y dejar este mundo, fue su hermano Tim quien heredó la maldición, una que se ha venido esparciendo a través de la red sin poder detenerse y que, al final de la cinta, parece tomar el control del documental para esparcirse a través de todos los espectadores. Si lo vemos de cierta forma, el proyecto MKHex toma de la vida real dos cosas. La primera de ellas es la utilización de un programa real del gobierno estadounidense, como el MK Ultra, para validar la historia. MK Ultra buscaba en las décadas de 1950 y 1960 desarrollar técnicas de control mental para ser utilizadas en interrogatorios, espionaje y guerra psicológica durante la Guerra Fría. Bajo el pretexto de la seguridad nacional, se realizaron experimentos no éticos en sujetos humanos, muchos de los cuales no dieron su consentimiento ni sabían que estaban siendo utilizados. Universidades, hospitales y prisiones fueron cómplices, a menudo sin saberlo, al facilitar recursos o pacientes para las pruebas. El programa fue desmantelado en la década de 1970 tras una serie de investigaciones del Congreso de los Estados Unidos, incluyendo las audiencias del Comité Church. Aunque muchos documentos fueron destruidos, lo que se reveló dejó una marca permanente sobre los límites éticos del poder estatal y alimentó décadas de teorías conspirativas. Para muchos, a partir de ese momento, esa fue la prueba irrefutable de que el gobierno de cualquier país, al disponer de recursos ilimitados, puede realizar sobre sus ciudadanos cualquier tipo de experimento para validar sus ideas. Aquello alimentó y sigue alimentando un sinfín de teorías conspirativas. La segunda cuestión que toma de la vida real MKHex es el tratamiento de las enfermedades mentales y la forma en que en muchos casos las personas afectadas por ellas toman las teorías de la conspiración como medio para validarse. En el proyecto MKHex vemos varios ejemplos de aquello. La relación de Tim con Sean, su culpa por el incidente cuando eran niños, la relación que su hermano menor tenía con sus padres lo convirtieron en una persona sobreprotectora. Cuando Sean terminó con todo, apareció lo que en psiquiatría se conoce como folie à deux, y este es un trastorno en el que dos o más personas comparten un delirio, creyendo en un fenómeno sobrenatural. Lo que parece unir a las víctimas de las cintas es que todas eran adolescentes aislados y vulnerables, o, en un caso, una madre que sufría un estado anímico de tristeza luego de tener a su hijo, desesperados por escapar de su realidad y ser parte de algo más grande. Sean, a pesar de su brillantez académica, estaba solo en ese verano, con amigos que habían cambiado de prioridades y un interés romántico que lo había rechazado. Es posible que formar parte de una narrativa más amplia, de algo sobrenatural y etéreo, les hiciera sentirse vistos e importantes. Es como si las teorías conspirativas, en una gran cantidad de casos, vienen a llenar vacíos psicológicos más profundos, vacíos que todos los personajes de la película muestran. La madre de Sean y Tim parece completamente trastornada por la pérdida de su bebé Milagro, como ella llama a Sean. Además, la vemos con una sonrisa perpetua, intentando limpiar una casa que ya está limpia, aunque quizás sea una metáfora del desastre mental en que se encuentra. También se revela a través de su comportamiento y sus palabras que sufre de síndrome de Munchausen, en el que las madres provocan enfermedades en sus hijos para validarse a sí mismas al cuidarlos. Aunque la película no señala directamente a nadie, estos podrían haber sido los motivos implícitos por los cuales Sean pudo haberse sentido invisible, solo y desesperado por escapar de la realidad. El padre de Sean protege las ilusiones de su esposa, creando otra folie à deux dentro del hogar. Y claro, el proyecto MKHex puede ser una forma de mostrar que detrás
detrás del mundo en que vivimos. Existe un maestro titiritero que mueve los hilos de nuestra realidad desde la sombra, ya sea un gobierno o una entidad milenaria. Hay algo más entre el cielo y la tierra de lo que nuestro pobre entendimiento puede abarcar. Sin embargo, también puede ser la manera en que el director nos muestra lo fácil que una situación trágica, la soledad, el abandono, los vínculos traumáticos nos llevan a ligarnos con cualquier cosa, ya sea una persona o una teoría, en busca de un sentido en la vida. En los momentos más vulnerables, creer en un Dios antiguo invocado a través de un proyecto secreto del gobierno y que vive en el internet se convierte en la única salida para sobrellevar la realidad. Tim, en un punto de la cinta, nombra la apofenia como respuesta a todo lo que está ocurriendo. Esta es la tendencia general que se tiene de buscar patrones o conexiones donde no existen. Eso era exactamente lo que hizo Sean, cubrir con irrealidad una verdad mucho más triste. Sus amigos habían avanzado sin él, la mujer que quería no lo quería, su madre los sobreprotegía e incluso lo enfermaba para mantener un vínculo. Su padre no prestaba ninguna atención a sus problemas y su hermano mayor, con quien compartió toda la infancia, ni siquiera fue capaz de responder su llamado en el momento más decisivo de su vida. MK Hex es una metáfora de las historias que podemos inventar cuando la soledad y el abandono es lo único que tenemos a nuestro alrededor. La película muestra cómo las madrigueras digitales pueden convertir el dolor privado en una herramienta contra sí mismo, transformando a personas solitarias en coautores de sus propias pesadillas. Depende de ti elegir la interpretación que más prefieras. Nos vemos en la próxima, pero no te preocupes, no será después de 33 años.